¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Ay, pues me dio COVID. Ah, Sí, no te la, la- escuchamos, David. Ya, perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, no sabía si habías hablado hace rato. Sí, estuve hablando, pero... ¿Y cómo te sientes, Karen? Pues Agotada. ahorita ya, no, ahorita ya mejor. La verdad es que el lunes pasado, más bien el martes sí fue de terror, así de retorcerme literal en el piso del dolor. Sí, sí, pues fue mi primera vez, entonces no sabía, no sabía de lo que hablaban hasta ahora. Ya realmente, ¿no? Estuvo horrible, la verdad la pasé súper mal. Y como casi nunca me enfermo de gripe, o sea, tenía 7 años de no enfermarme. Y antes de esa, 7 años. Entonces sí dije, no, me queda claro que los ciclos este, se van dando ahí. Pero bueno, pues ya ni modo, me tocaba y sí fue un cansancio extremo. Pero bueno, ya, ahorita ya me siento un poco mejor. Bueno, Uf, Sí. muy bien. pues Este, mira, qué bueno que estás aquí contándola. Ya sé. Sí, la verdad, sí. Qué bueno que tenía las vacunas también. Sí, yo creo que eso cuenta mucho, porque a mi mujer y a mí nos dio al mismo tiempo y la verdad es que no nos fue para nada pesado, ¿eh? Ay, Por qué bueno. fortuna. Sí, pero los sí, síntomas son estos, el del cansancio, ¿no? Creo que es el que es como el que todos comentan, ¿no? yo creo que sí. Porque eso sí, Horrible. nos daba más sueño del normal y sí nos podíamos seguir una siesta en la tarde y amanecernos al día siguiente. Eso sí Sí, nos pasó. Ujú. sí, yo igual, así de, pues la verdad sí soy activa. Y no, ahora sí, se preocupó una amiga cuando le dije, es que no puedo ni pararme ni para ir a la natación, porque así yo voy de manera religiosa al nadar. Y le dije, no puedo ni a la natación. No, estás grave, así sí ve ya al doctor ahorita, hazte la prueba. Y sí, como pude, fui, me arrastré. Sí, y pues sí. COVID, pues sí. ¿Y qué les recetan? ¿Básicamente descanso o cuál es como el tratamiento? Ay, pues ¿Descansar? ¿Qué de a mí masaje? el doctor, sí, descanso absoluto, me dijo. Descanso absoluto, pues no salí. Y me mandó un buen de medicinas, pero yo dije, no, solo con algo que me quite la fiebre y el dolor de cabeza y el dolor de articulaciones y muscular que tenía. Y ya solo tomé el naproxeno con paracetamol, té, agua y vitamina B. Y ya, porque me mandó así un buen de cosas que dije, ay, no, Es que no, se ¿para qué? supone que ya hay, creo, un par de medicamentos aprobados, pero según yo, son para casos un poco graves. Por lo demás, son, pues sí, nada más para quitar el dolor. Tal cual. Muy bien. Pero bueno, Pues, entonces, pues nada, vamos entonces un poquito como a ir como encendiendo las velas de los temas, chicos, para la sesión de hoy. Yo estoy tratando, y estoy casi seguro de que lo voy a conseguir, que nuestras sesiones realmente sean un tanto sistemáticas. Por ejemplo, este sería como la sesión 2 no sé, o sea, todavía, o sea, sí me gustaría como llegar a nombrarlas así como 7 de 2, 7 de 3, o sea, en este sentido como estructural de que podamos realmente llegar como a ese objetivo con relación a las sesiones que espero más o menos ir calculando cuántas podrían llegar a ser. Mm. Como la vez pasada que hemos platicado de que, bueno, a lo mejor después de la tercera ya nos podríamos ver, entonces esta sería como la segunda, digamos, de 3, para que la cuarta sea ya una sesión presencial, digamos así, y pues sea todo como súper estructurado, ¿no? En ese orden de ideas,
bueno, les quería preguntar sobre todo si vieron un poquito del material que les mandé. Me gustaría como que la sesión de hoy versara un poquito en torno a esa información. A mí me interesa que hagamos una lectura del texto. Eh, Quiero proponerles dividir el texto creo que son 3 segmentos. Son 4 segmentos, ¿no? O sea, si tienen ahí su texto, no sé si lo hayan impreso o lo tengan de forma digital. Me gustaría que lo pudiéramos revisar en esos 4 momentos y que tendrá que ver esa división del texto con relación a lo que veríamos la siguiente sesión, que tiene que ver con el espacio. Entonces, más o menos yo hice un cálculo muy sencillo con respecto al número de páginas y las dividí en 4, y resultó que el primer momento acabaría en la página 9, en donde sale Iván, ¿no? Que es cuando María va, me parece, a hacer como una primera llamada telefónica, que dice María, te hablo cuando puedas entrar, y sale Iván, ¿no? Entonces, si quieren por ahí marcarlo, para que sepan que ahí sería el primer momento. El segundo momento es en la página 16, donde igual Iván vuelve a salir, y que es antes de que María, o sea, bueno, lo que sucede antes es que María se sienta al borde. No, eso sucede después. María se sienta al borde de la cama, después su morral saca un espejo, se pinta los labios, se arregla un poco, ¿no? Ese sería el segundo momento. Ahí termina el segundo momento. ¿Hasta qué página? Es la página 16. 16. O sea, la primera es como la 9, me parece, y el segundo es en la 16. Para que entonces el tercer momento sucediera en la página 24, que Ajá. otra vez Iván vuelve a salir. Fíjense que me acabo de dar cuenta precisamente de eso, de que Iván es el que sale y entra. María en realidad entra nada más al principio, ¿no? Que es cuando ella está en el baño, que se está bañando. Habría que preguntarnos por qué se estaría ella bañando. Y sale ella, y es la única vez que ella está afuera. En realidad, todo el texto, Iván es el que sale. Entonces, la tercera parte, la tercera sección, es en la página 24, donde ya Iván va a sacar el coche. Dice, no, voy a sacar el carro. María dice, bueno. Iván sale del cuarto y María toma del suelo un calcetín. Lo guarda en su morral, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ahorita aprovechando un poquito esas condiciones, que era lo que platicamos la sesión pasada, que Karen comentaba con respecto a estas pequeñas cosas, que es de lo que yo quiero que hablemos hoy, ¿no? Por ejemplo, Karen mencionaba que era este texto o esta obra en la que nosotros podíamos como decir mucho con poco. ¿Recuerdas, Karen, que hablabas un poquito como de esas ideas, ¿no? Sí, sí. Luis. Entonces, eso va a ser importante y es de lo que quiero que platiquemos hoy. Y después, bueno, la última sección, pues evidentemente es cuando la obra se termina, ¿no? Ajá. Ujú. Ahora, a mí me interesa que el día de hoy podamos hacer, en el sentido de que primero podamos platicar de las cosas que se quedaron en el tintero con respecto a, por ejemplo, el video que les mandé de Construyendo el Tiempo. Eso, y que podamos hacer una lectura sin el monólogo inicial. A mí me gustaría, sobre todo, entiendo los timings del texto, para partir de esta cantidad de información que tenemos vertida en estas páginas, yo pueda empezar a tomar decisiones con respecto a esta creación performática, que también fue la que hablamos la sesión pasada. ¿De acuerdo, chicos? ¿Algún comentario? Ok. ¿No? No, no, no. ¿Todo No me bien? parece que no. Bueno, entonces empecemos un poquito a dialogar con respecto a lo que fue, qué significaciones podría llegar a tener el video que les mandé de Construyendo el Tiempo. No sé si el video les haya despertado alguna pregunta, alguna reflexión, que es de lo que me gustaría que podamos empezar a hablar. Ah, válgame.
A ver, eh, a mí me pasa que en la... A ver, voy a primero hablar del texto para luego tratar de hablar lo que percibí del video. Del texto, eh, lo que me pasa es que tienes al menos dos monólogos muy grandes, ¿no? Que es el primero de Iván y al cierre el de María. Con María tienes por ahí otro monólogo, pero digamos que los pilares más representativos en cuanto a la monologación son Iván y María en ese principio y ese final. Allí yo sí puedo sentir un poco más una estructura performática. Yo lo que veo en el video es que está interesante, es como si un cuerpo se está pintando, puliendo a sí mismo, ¿no? Veo la textura y la relación con el cuerpo en un sentido más performático, incluso muy cercano al buto, no sé por qué me lo pareció, ¿no? No sé mucho de buto, debo decirlo, pero en las referencias que encontré por allí, me podría parecer que, que pues va sobre esa línea estética del movimiento, entre otras cosas, ¿no? Pero me parece muy cercano. En ese sentido, esos monólogos sí que los puedo relacionar un poco en una construcción más performática, pero las escenas en donde están ellos interactuando, todavía no le alcanzo a cachar cuál es exactamente el tono o la estética incluso. Digo, los monólogos lo puedo relacionar y pensarlos. En las escenas son un pimponeo extraño, los silencios tú los mencionabas como una construcción pues de la dramaticidad y de la relación de estos dos, que sí me los puedo imaginar. Mm, pero todavía no encuentro, por ejemplo, esto performático, lo sensorial me gusta, creo que como una pincelada de lo sensorial y hacia dónde se puede perfilar está muy interesante, pero todavía no lo puenteo, ¿no? Eh, ajá, no lo puenteo. No sé ahorita que nos puedas tú decir por qué nos colocaste esta referencia exactamente respecto al movimiento. Ok, Karen. A mí me pasó eso, pero con el otro, con el de el previo que nos mandaste de Eterno Resplandor de una mente, que se está cayendo el... Relacionaba tanto ese video con el nuevo que nos mandaste, con el mar, porque en ambas está la arena y está el mar y es como un símbolo que está ahí, pero no logro justo puentearlo con el texto todavía. Lo que me llama la atención del video que nos mandas es acerca de esta frase que pones algo así, voy a parafrasear, que dices, primero ser mar para después ser río, una cosa así. Y entonces yo pensaba, ay, pero es que no es al revés. Los ríos, o ¿qué empieza primero, no? Si el mar o el río. Y yo pensaba, no, pero es que el río empieza primero, ¿no? Porque el ciclo del agua y las montañas, y entonces su cauce final es el mar. Y entonces yo pensaba, por qué esta decisión de que sea al revés, ¿no? Como primero soy mar y luego soy río. Bueno, a mí eso me perturbó y me movió cosas como... Y más porque lo que vemos ahí es, no sé si me da la sensación de que es una mujer, pero no logro definirlo. Si sí, digo, trae ropa como de mujer, su cuerpo es estéticamente de mujer. Y me daba esta sensación también, como dice Luis, de buto, y más por su corporalidad, ¿no? Cómo está sentada, cómo están sus hombros, su torso, eh, su rostro también, su gestualidad. Eh, y me llamaba mucho la atención cómo ella va, pues adornándose,
o sea, ella va adornando su cuerpo. Y eso también me parecía muy hermoso porque va adornando de piedras preciosas su cuerpo en las piedras. O sea, porque ella está encima de las piedras. Y entonces trataba de hacer conexiones como con el otro video, de bueno, es que aquí se está cayendo todo, se está cayendo la casa, se está cayendo, pues sí, lo que lo soporta, ¿no? Ahí portando ella, pues. Y yo en particular ahora traigo una cosa con las piedras, que creo que las piedras pues sí son objetos que podríamos pensar que son inanimados, pero yo sí creo que tienen cierta energía y sí tienen cierta presencia. Y menciono esto porque sí creo que los objetos que estén dentro de este lugar que tú llamas la zona, sí creo que son objetos que sí van a hablar, que tienen que decir algo. Que están habitados por estos personajes, pero que tienen una historia y que... O sea, estoy tratando de puentear, ¿no? También como estos videos y justo con el texto. Y me pareció interesante también este plano que nos pones de los círculos y los triángulos, porque no sé si es una decisión arbitraria de ti de poner círculos y triángulos, no lo sé, pero me quedé pensando en por qué la decisión de esas figuras geométricas. Y pues ya yéndome ya muy así, si estoy ya rebuscando o algo, pues sí pensé en las estructuras, pues sí, salinas de la arena, en la estructura de la sal del mar y que el agua del río es dulce y que de pronto se unen. Y me daba esa sensación de que este personaje en este video era quien une esos mundos. No lo sé. Y pienso que María es alguien que puede unir mundos. O sea, en este texto es quien está uniendo mundos, exterior, interior, la salud, la enfermedad, no lo sé. Ya son como cosas que estoy ya divagando tal vez. Pero creo que son como muy funcionales, ¿no? Parece ser que pueden como terminar por funcionarnos, ¿no? ¿Algo más? No, no creo que eso es todo. Ok. Muy bien, chicos. Yo, bueno, de entrada rescato, por ejemplo, en el orden de apariciones, ¿no? Por ejemplo, esto que decía Luis, que todo lo que yo les había pasado en la semana, que Luis lo conectaba más con los monólogos y no tanto como con los textos de este ping-pong que hay entre los dos personajes, lo cual me resulta bastante interesante porque yo lo empecé a visualizar al contrario, ¿no? O sea, yo en realidad en donde le doy más matiz o más importancia de construcción es precisamente en los diálogos, no tanto en los monólogos, ¿no? Y es precisamente a lo que vamos ahorita. Por otro lado, me pareció bastante acertado lo que comentaba Karen, porque en realidad sí tiene que ver con los objetos y de ahí la idea de la construcción del tiempo, precisamente, ¿no? O sea, es ese punto en donde tiene que ver y un poquito la pregunta que tenía Luis con respecto a que tenía un poquito como de intención, ¿no? Con todo esto. Digamos, como que nombré esta sesión un poquito como la propuesta de dirección, digámoslo así, ¿no? O sea, ¿qué propuesta de dirección tengo yo con respecto a esta historia, a estos dos personajes y la forma en que, o la estética, como la llamaba Luis, es precisamente que nosotros podamos, antes que pensar en cualquier otra cosa,
sería darle prioridad a construir los tiempos presentes de los personajes, algo que comentamos la sesión pasada, ¿no? Esta cosa de las pausas dramáticas y de los silencios, y cómo, digamos, de alguna forma el drama o la dramatización se suspende de alguna forma de esas pausas, ¿no? O sea, yo como director me he dado cuenta y he tratado de trabajarlo eso con el tiempo, he encontrado en las pausas como una forma de enriquecer mucho el sistema dramático de una pieza teatral. O sea, más allá de las intenciones que puedan tener los personajes, de las partituras emocionales, psicológicas que puedan tener los personajes, inclusive como de qué trata la historia, ¿no? O sea, que también es un poquito esta cuestión dramática a nivel de escribir sobre cuáles son los arcos de tensión dentro de la historia y todo este tema. A mí a nivel de dirección, más allá, digamos, dejando atrás el tema de la escritura, sí trato de conceptualizar mucho, de construir una propuesta de dirección a través de las pausas, y ese es, digamos, como el tema, ¿no? O sea, esas pausas, ¿cómo se construyen en realidad, ¿no? O sea, ¿qué se hace cuando no se hace nada? Precisamente de ahí viene el tema de los objetos, que tiene que ver con el video, ¿no? O sea, realmente lo que yo quería abrir un poquito de tema para el día de hoy era precisamente eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en el texto, pues hay de alguna forma estas acotaciones, ¿no? Que nos permiten ver un poquito ese movimiento dentro de todo este universo, digamos, que existe, en donde están estos dos personajes coexistiendo, que es este cuarto, esta bodega, lo que termine siendo, y que en los puntos en donde no se dice nada, porque yo algo que quiero traer como bastante a esta mesa, es eso, ¿no? O sea, en realidad, ¿en qué momento yo como intérprete estoy verdaderamente diciendo algo? Cuando digo algo, cuando interactúo con otro personaje, cuando interactúo con la historia, o cuando realmente estoy en descanso, digamos, ¿no? En receso interpretativo, ¿no? Es desde este punto en donde a mí me gustaría que empezáramos a construir. De ahí, de alguna forma, es la idea de que podamos ir sintiendo los timings de las escenas, ¿no? O sea, por eso la división, para que a partir de esas, digamos, como disecciones que podamos irle haciendo al texto, empezar a reflexionar y empezar a preguntarnos con qué vamos a revestir esos silencios. De ahí la idea de la construcción del tiempo, ¿no? Hay un texto de Tarkovsky, que no sé si lo han escuchado, seguramente sí, que se llama Esculpir. Esculpiendo el tiempo, ¿no? Esculpiendo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo hacía la edición de este video, decía, es que sí es cierto, ¿no? O sea, ¿con qué construyes el tiempo? Esa para mí será, a partir de ese momento, nuestra principal premisa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a esculpir el tiempo, ¿no? O sea, más allá de la historia, ¿qué estamos haciendo y cuáles son los elementos con los que vamos, como decía Karen, a revestir a los personajes durante 80 minutos, digámoslo así, ¿no? Entonces, el texto tendrá que pasar a un segundo término, ¿me explico? O sea, más allá de la importancia que tenga que ver la estructura dramática de la trama, su trama y todas estas cosas, de que los personajes alcancen sus objetivos, nuestro principal objetivo de creación va a tener que ser, de entrada, va a ser ese, ¿no? De ahí yo recargo mucho la idea de esto que reitero, de las pausas, ¿no? Con la intención, por ejemplo, de poder alcanzar un tono de documental de alguna forma, ¿no? O sea, a mí me interesa un poquito como estas sensaciones como del falso documental, de los elementos del tiempo, el presente continuo, ¿no? ¿Con qué se construye? ¿Con qué se construye? ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos obtener a través del montaje, ¿no? Para poder hablar del presente continuo, ¿no? Yo creo que pondría yo esa palabra así como en un pin, ¿no? En la mesa de trabajo, sobre el trabajo que nosotros realizaríamos para construir ese presente continuo. Exactamente es eso, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a construir ese presente continuo? Y a partir de eso es donde radica mi propuesta de dirección, ¿no? Del tiempo. Construir el tiempo, los objetos de acción, los elementos, y este tema de transformar la premisa, ¿no? Quizás tendría que ver con eso, ¿no? Yo creo que la premisa de un texto como este, en donde es muy sutil, tendría que ver como con el tiempo presente.
¿Cómo ven? No, está bueno. La premisa a mí me parece muy interesante. Hay unas cuestiones antes de que leamos el texto que sí me gustaría preguntarte. Ujú. Ah, ahora que he estado tratando de comprender más que anecdóticamente lo que se dicen estos personajes, quiero preguntarte, que tiene que ver más con el tiempo, no sé si en el que lo escribiste, porque ahora el discurso ha cambiado muchísimo. Entonces quiero saber qué efectos y qué actualizaciones quieres hacerle o si va a quedarse ahí. Eh, en temas del discurso, por ejemplo, ya no es lo mismo decir SIDA que VIH, ¿no? Por ejemplo. Entonces, decir SIDA es, me parece, con todo con toda la responsabilidad que quiero decir la palabra, me parece que es arcaico en el lenguaje y léxico de las enfermedades de transmisión, ¿no? En realidad es VIH. Y el SIDA es una etapa super final ya cuando están realmente en el tren de me voy a morir, y creo que ahí estás colocando a María en el ya me voy a morir, sé que lo tengo contado, y resulta que ahora hay enfermedades más mortales que el VIH, ¿no? El cáncer es y sigue siendo, la diabetes es y sigue siendo, y hay personas con cáncer muy jóvenes que sí están en una etapa muy, pues muy límite, terminal, digámoslo. Y el VIH creo que ya superó un poquito ese paradigma, por eso te lo pregunto, porque a mí ahora mismo que lo he venido leyendo sí me hace más ruido que al principio. Y dije, a ver, los personajes están hablando de SIDA o de VIH. Si es SIDA, la connotación de la sexualidad de María es diferente, incluso su corporalidad y su relación con el amor son diferentes. Si es VIH, a mí sí me, me, me gustaría cuestionarnos cómo queremos abordar el VIH aquí ahora. Este personaje vive el erotismo, lo vive con culpa, cuando insiste constantemente en me voy a bañar, que es la primera, ya sale bañada, luego ponte el condón, traigo condón, le huye a los besos. Ahí me da información muy relevante de justamente los silencios, de cómo recibes la relación del otro, de cuál es el objetivo incluso. El objetivo es que llegaron a la bodega, cuarto, al lugar a coger, o llegaron a qué. Porque ella sí sugiere que él fue el que insistió en, vente, vámonos a coger, casi, casi sin decirlo, desde luego, y es ella la que plantea las evasivas constantemente por el tema SIDA. Entonces, ahora sí me generó un poco de preguntas de, ¿por qué SIDA? ¿Por qué la palabra SIDA? Ahora ya no me resuena la palabra, ¿sabes? La palabra me da una connotación de mucha información que, si bien estos son universitarios, porque sí lo plantea, que también es otra pregunta que quiero hacerte sobre lo temporal, que en el teatro se valen muchas cosas, pero si están estudiando, pues tienen una información, ¿no? El mundo universitario lo que sí te da es el acceso a más o menos la información oficializada. Por lo tanto, me parece que es interesante saber en qué contexto social o cultural viven estos, ¿no? Porque quizá es ahí donde entonces le siguen llamando SIDA a algo que no es el SIDA, es VIH, o quizás sí es SIDA. Por eso hay esas fronteras que son una barrera, me parece en este momento intelectual para mí, porque sí me gustaría esclarecer antes desde dónde se está abordando para entender cuál es la importancia que le da Iván a la palabra SIDA, ¿no? Igual el VIH es importante, ¿eh? Si tú me dices ahorita, oye, ¿tendrás una relación erótica a priori con alguien que de entrada te dice tengo VIH? Uy, a pesar de toda la información actualizada, yo sí pensaría mil cosas. Así de, ¿cómo? Pero es seropositivo, es indetectable, pero está en tratamiento, pero mil ruidos,
pero ves, ya está el PrEP, ya está el no sé qué, un montón de tratamientos que, que aquí no están sugeridos. Otra vez, quizá por un estatus social de estos personajes, pero tampoco lo denotan. No lo veo todavía, no sé si son de barrio, de barrios bajos, pero dicen que estudian y ella quiere viajar y su lenguaje y su articulación no sugiere de entrada un estatus bajo, ¿no? Una clase social muy baja que no se relacione o que tenga ya prejuicios sobre una enfermedad de este tipo. Si yo te digo, me enfrento a prejuicios importantes, aún con la información actualizada, siento que es importante nombrar desde dónde se habla. Ok, perfecto. Karen. Sí, pues yo estoy de acuerdo con Luis sobre esto, porque, pues no sé, platicando con amigos que, pues sí que tienen ya tanta información y que uno investiga y, o sea, ya de verdad hay amigos que dicen, no, es que ya nada más te tomas una pastilla, o sea, aunque ya hayas tenido contacto con esta persona, con VIH, te tomas una pastilla y ya, hasta pueden pasar todavía 72 horas y no hay problema, no te contagias. Le digo, wow, o sea, como que, pues sí, ya es otra información, la etapa de estudio pues, de este virus ya es, pues ya es descomunal, ya se sabe mucho sobre el virus. Y sí, también me llama la atención cómo abordaría mi personaje, que todavía no puedo ponerle una edad, porque era lo que yo también te cuestionaba en algún momento. O sea, yo no tengo esa edad que hay en el texto. Entonces, ¿cómo voy a construir también desde... Sé que es un número, pero pues el número te da una etapa y te da muchas cosas. Y entonces, cómo construir a María, sus vergüenzas, sus culpas, sus miedos? Porque sí es muy distinto si tengo 25 a que si tengo 35, 30 y tantos, ¿no? Y sí es una duda que yo sigo teniendo y que te la planteé en su momento. Y está muy bien. Me gustaría empezar con el tema de el SIDA, ¿no? Yo cuando estuve revisando el texto, yo tenía la intención de que cuando María le hace esta confesión a Iván, funcionara como eso, como una confesión que se pudiera llegar a quedar en un sistema abierto en donde el espectador no sepa realmente qué fue esa confesión. Es decir, que podría ser a través de un secreto, por ejemplo, ¿no? O sea, que a lo mejor María se lo dice al oído a Iván, Iván reacciona. Ahorita que Luis hablaba de otras enfermedades como el cáncer, yo pensé en eso también, ¿no? O sea, pensé que a lo mejor era probable que María pues no tuviera SIDA, que tuviera otra cosa, ¿no? Otra cosa que realmente pudiera determinar, sobre todo dramáticamente, ahora sí, volviendo a las intenciones dramáticas de los personajes, en donde ellos necesitan cambiar, ¿no? Yo pensaba que en realidad esa coyuntura que representa ese secreto, que yo como espectador me puedo llevar a la tumba sin saber qué fue lo que le dijo María a Iván, solamente funcionara para que Iván cambiara, ¿no?, de actitud con respecto a María y que pudiéramos trabajar a partir de ese secreto y poder construir que la intención principal sea el cambio de Iván, no tanto la condición de María. Eso por el lado de ese punto dramático en la historia. Otro punto, sí, Karen, ¿ibas a comentar algo? Ay, sí, perdón, es que me quedo pensando en eso, que podría ser un secreto, pero sí pienso que el secreto que se decida que sea, no es lo mismo si alguien te dice tengo diabetes, a tengo cáncer, a tengo VIH. Y, Totalmente. o sea,
sí puede causarte cierta repulsión, pero no, creo que es más fuerte si es una enfermedad de transmisión sexual. O sea, no es lo mismo si me dicen tengo sífilis o sea, me acaban, no lo sé, o cualquier cosa. Y yo, y lo digo porque a mí me pasó que alguna vez una de mis grandes amigas, estábamos justo ensayando y ella me dijo, oye, necesito hacer una llamada muy urgente. Me iban a dar los resultados de algo. Y es de las cosas más horribles que yo he vivido, supongo que ya peor, pero le habló a su mamá y le dijo, oye, ella es actriz y veterinaria, y le dijo a su mamá, oye, ma, ¿cómo salieron los resultados? ¿Cómo están mis niveles de no sé qué cosas? De acetona, creo. Y la mamá le dijo, no, hasta que llegues a la casa platicamos. No, dime. No, hasta que llegues a a la casa platicamos. No, quiero que me digas cuáles son mis niveles. No, pues estás en tanto, ¿no? Era así o sea, era, pero por mucho, el 300, 400% más, o sea, tenía diabetes. Y ella colgó y lo primero que me dijo fue, tengo diabetes. Y yo, pues, no sabía yo qué contestar, ni qué decir, ni cómo acompañarla. Y también es no es de que él le dijera vete o algo, pero sí es otro tipo de complicidad. Esta persona me acaba de decir que le acaban de decir que tiene diabetes. Siento que es otro acompañamiento. Si yo al oído le dijera a alguien, tengo diabetes o tengo cáncer, uy, creo que sí, esto es otra cosa muy distinta a tengo sífilis. No, sí, es como, no, ni te me acerques. De acuerdo. Que creo que son precisamente las cosas que empiezan a tener estos puentes como los nombran, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la zona, ¿no? Esta cosa del espacio, a mí me gustaría empezar a cambiar estas cosas que desde el principio les había comentado que quería utilizar este texto como pretexto para empezar a cambiar hacia otras cosas, y me gustaría en ese sentido que ya le dimos presencia a esta zona, que esta zona estuviera en medio de un cataclismo, podría ser, ¿no? Donde estos personajes llegan, ahí es donde me gustaría que pudiéramos empezar a construir este tipo de personajes, ¿no? En donde en el espacio performático nosotros podemos entrar y salir para construir y deconstruir estos personajes. Un poquito hablando como del espacio de la performatización de las características en este sentido de estos dos personajes en específico, de estos actores que se suman a la tarea de construcción y un poquito aludiendo a que esta zona nos permita echar o vertir elementos que pudiéramos con el trabajo transformar a través de los ensayos. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, ahorita estamos decidiendo precisamente ese punto, ¿no? De cambio, de catarsis, de transición con respecto a estos dos personajes ahí. Porque si no es hasta ese momento que nosotros hay un estado de revelación que sabemos que María tiene una condición que como decimos, puede ser SIDA, puede ser cualquier otra cosa, aquí el punto es que nosotros somos testigos, atestiguamos esa transformación de Iván, ¿no? Muy al principio de la sesión, no me acuerdo quién lo había comentado, acerca me parece que fuiste tú, Luis, de qué hace María ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de que María esté ahí? Entonces, María puede funcionar como catalizador precisamente del cambio de Iván, ¿no? O sea, porque a mí la impresión que siempre me ha dado la intención de María con respecto a qué ella hace ahí, de alguna forma me da la sensación de que María trata todo el tiempo de descubrir a Iván de algo, o sea, como que siempre los textos, siempre la información que María está diciendo en los diálogos, me da la impresión de que está a punto de cachar a Iván, y quizás es a ese momento que María puede como construir todas estas cosas para que finalmente Iván se revele como la persona que realmente es, ¿no? O sea, un poquito volviendo en las intenciones sexuales, Iván
tiene la intención de acostarse con María hasta que se entera que la condición de salud de María puede llegar a impedírselo, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos esa intención, pero quitamos el elemento SIDA y ponemos ébola, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de Iván al enterarse que lo que María le comunica no es que tiene SIDA, sino que tiene ébola? Luis. Pues yo creo, es que coincido un poco con lo que decía Karen, creo que el dato sí va a tomar relevancia porque estamos colocando a dos personajes en un objetivo, en el caso de Iván, en un objetivo más carnal, ¿no? Entonces, si la relación la pretendemos detonar a partir de la sexualidad o la genitalidad de los personajes, pues ahí evidentemente no es lo mismo colocarle un obstáculo genital que invade, que es invasivo, que comenzó como una enfermedad de transmisión sexual, a algo que pudo haber sido una infección adquirida en África o en quién sabe dónde, ¿no? Entonces yo creo que lo que tendríamos más bien es que pensar cuál es el conflicto real y cuál es la necesidad real de Iván. Porque si le colocamos el objetivo primordial en la sexualidad, lo estamos colocando en el peso sexual, SIDA, VIH, chancros, le va a pesar. No, sí me va a pesar que tengas ladillas, perdóname. No es SIDA, pero sí son ladillas, no las quiero tener, ¿no? Si le ponemos un objetivo más existencial, como es el primero que tú pones en la dedicatoria, a mí, que soy con quien estaré cuando tú te vayas. Espérame, aquí tenemos un objetivo existencial y tenemos entonces a un hombre que probablemente perfila sus necesidades aparentemente en la sexualidad, pero lo que busca es una compañía, una estabilidad, una compañera en la que reflejarse, alguien con quien construir una familia, por ejemplo. Son cosas que digo así por impulso. Creo que allí entonces tenemos un objetivo mucho más profundo y hay un punto en donde la genitalidad pasa a segundo plano. Entonces él le dice, ¿entonces qué? Y ella dice, y ahí sí justifica mucho la ambigüedad de ambos. Entonces, ¿qué? ¿Ya, no? ¿Ya qué? Oye, pues cuéntame lo que pensaste de mí. No, mejor ¿ya qué? Y él sigue en la sexualidad, ¿no? Y de pronto es, bueno, ya dime, ¿qué pasó? Y empiezan a tocar temas mucho más profundos, más individuales, donde cada uno se interesa en la otra y la otra en el uno. Entonces, ahí me parece que estamos dialogando de un tema que si yo digo SIDA, chancros o cáncer, pasa a segundo plano. La enfermedad me parece que queda en el terreno del melodrama y lo otro queda por la superficie y ahora sí pueden conversar de temas mucho más profundos. No logran encontrarse en la profundidad, no lo logran estos personajes. Y es ahí el drama, porque ambos están buscando cosas diferentes, o más bien iguales, pero con una solución diferente, ¿no? Que ella se lleve el calcetín de él, que probablemente es el calcetín roto del agujero, me parece un símbolo espectacular. Me llevo al hombre roto, me llevo el recuerdo del hombre frágil, no ese que me rechaza por esto, no ese que rechaza por machito, por masculino, todo esto otro. Entonces, a mí me parece que estamos en un tema súper interesante, que en la zona se contienen a estos seres y que luego va a terminar vomitándolos, porque no son parte de la zona, no logran encontrarse, ¿no? Ni uno ni el otro. Ahí me parece entonces que estamos hablando de un performance interior, dramático y personal, mucho más, digo, no quiero decir mucho más como un calificativo, más atractivo para mí y que entonces, ya te digo, si es tema SIDA, si es VIH, si es tal, pasa a un terreno mucho más
pues, superficial, melodramático, que no es el foco es lo otro, ¿no? Creo que ya choré demasiado. Totalmente. Karen. No, No, así que ya estamos construyendo precisamente la profundidad del trabajo, ¿no? Porque antes, por sí, ejemplo, un poco la pregunta que habías hecho con respecto a el momento en el que escribí el texto y el momento en el que estoy parado ahorita como director, pues son totalmente diferentes, Claro. ¿no? Karen. sí, justo pienso que también me parece que es muy existencialista la obra, porque justo pareciera que no, que se están cuestionando cosas pues muy superficiales, pero en realidad están cuestionándose su existencia y su rumbo, ¿no? Como con quién o quién me ayuda o con quién me puedo sentir arropada o... Eh, sí, a mí también me pega muchísimo la primera frase de la obra. Es como, yo me voy a quedar conmigo cuando tú no estés, ¿no? O sea, yo sea lo que sea, con mis demonios, con mis virtudes, con mis lo que sea, voy a estar yo conmigo y nadie más. A mí me perturba muchísimo. Y que creo que eso deviene mucho de los monólogos de ambos, el primero y el último. Eso sí es meramente, para mí, existencialista y hasta una cosa como romántica, ¿no? También como de pues sí, de cuestionarte tu lugar en el mundo, tal cual como el romanticismo, no sé, como un acto rebelde Claro, es solitario. otra persona, ¿no? Si tratas de ubicarte en el espacio, en el mundo, a través de la aceptación que puede llegar a tener otra persona sobre tu persona, ¿no? Y que eso sería equivocado finalmente, porque aceptar esas condiciones sería, pues esa es la definición del romanticismo, ¿no? De la pareja romántica, ¿no? Que finalmente esa es la que conduce a la tragedia, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, retomando el tema de los estudiantes, pues esa definitivamente era la que hablábamos la sesión pasada, ¿no? Que habría que configurar no necesariamente que son dos estudiantes de teatro, sino que son dos intérpretes. Parte de mi propuesta de dirección es que exactamente nosotros podamos, así como estamos desarrollando un diálogo de construcción que nos permita perfilar cuáles son los objetivos de los personajes y de la historia a partir de esta existencia, de esta zona, ¿no? Esta zona es la que construye el estado de la performatización en donde nosotros, ustedes como intérpretes, puedan entrar a esa zona y elaborar no solamente de forma verbal, sino de forma interpretativa todos los cuestionamientos que nos estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, ese sería otro cambio que se le va a extirpar al texto original, o sea, que sería el tema de la condición de que son dos estudiantes y vamos a cambiar eso al hecho de que son dos intérpretes, ¿no? Que están asumiendo, ¿no? La investigación de estos personajes y que es el contexto que ahora yo pongo sobre la mesa de qué hacen realmente estos dos personajes encerrados en ese lugar. O sea, ¿qué hay afuera, no? O sea, ¿qué hay afuera que los ha condicionado a estar en ese lugar, ¿no? O sea, podría ser un refugio antibombas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, son estos dos personajes que logramos que estén en ese lugar y que pueden desarrollar, por ejemplo, estas condiciones que a mí me gustaría que se pudieran revisar en el sentido de que entonces Iván es el antagonista de María, ¿no? O sea, estas condiciones de la naturaleza primitiva que puede haber dentro de Iván, ¿no? Que lo podría convertir en ese deseo sexual que él puede llegar a tener sobre ella, María, que es una mujer, ¿no? Y que quizás Iván encuentra en ese lugar la posibilidad y la oportunidad para que ocurra eso, ¿no? Hasta que María quizás se encuentra en este secreto que le revela a Iván su posibilidad de salvarse de una agresión sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensas de eso, tú, Karen?
Ay, no sé, como que ahorita pensé mucho en, no sé por qué me vino a la mente la película de Kids, Mm. que pues en su momento, pues yo la vi, pues cuando salió yo estaba morra y para mí fue un shock muy fuerte. Eh, y pienso que, pero creo que me causó mucho shock por todo lo que justo es que ahorita que decías que hay afuera, justo en esta película el afuera era la sociedad, ¿no? Como lo que le sucedía a estos chicos en su adolescencia, en su pubertad. Y, y creo que lo hacía más poderoso porque también era una enfermedad pues poco conocida todavía. Y ahora la pienso y digo, un chavo de 18 años o 16 años y la ve, pues diría, ay, pues, lo que platicamos al principio, ¿no? Como de, pues ya hay tanta información. Ay, no sé por qué me desvié con esto, perdón, pero lo tenía muy presente. Eh, Sí. y Ujú. con respecto a, perdón, voy a reformular ideas. Ahorita las maquilo. A ver, ¿tú qué opinas de este proceso del personaje de Iván acerca del antagonismo, de su antagonismo, ¿no? A El mí me antagonismo que parece que puede... es deseable. De hecho, yo creo que son antagonistas uno del otro, porque eso ya permite que no haya un encuentro en una conversación fluida, ¿no? Nunca los vemos pues teniendo eh, eso, el tren de un diálogo real. Se están buscando cada uno la hebra y qué necesitas tú, qué necesita el otro. Y de pronto lo que veo es que ni siquiera pueden contarse la historia completa es que no me acordaba de ti. Ya, pero ¿qué pensaste? Pues es que, ¿qué pienso? No me acordaba de ti. Entonces ya de entrada, esa eliminación del otro o de la otra en este caso, ya está dando información bien relevante de quién es Iván. Iván es un patán, ¿no? Dicho sin juzgar al personaje, pero pues a ella la está recibiendo en un lugar que parece ser un chiquero, que ella sí lo describe, hay que pensar por qué lo describe así. Luego ella menciona que también vive en un chiquero, ¿no? Pero ella dice, yo no pienso que tú vivas aquí. Entonces, el hecho de que él la reciba ahí con la intención únicamente de obtener sexualidad de parte de ella, porque así parece al inicio, ¿no? Te digo, hay que transitarlo a algo más profundo, pero de entrada es eso, eh, y que ella es evasiva todo el tiempo. Hay una parte donde ella le dice, a ver, ya, me cuentas esto, va, no me acuerdo si lo manda por una cuba, tráeme una cuba, y luego te doy lo que quieras. Es decir, yo no quiero. Es el primer rasgo donde vemos que es claro que ella no está queriendo. Ya había habido varias acciones antes en donde nos lo muestra, ¿no? Parece ser que al calor de la escena ella dice, espérame, me voy a echar un baño, me siento incómoda. Ah, padre. Sale vestida, segundo dato. Ah, pensé que ibas a salir, ¿qué? ¿Desnuda? ¿Querías que salieras? No, 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 está bien, no pensé que salieras vestida otra vez, ¿no? Entonces ya, es evidente. Y el tema de la agresión sexual, que así la colocaste, me parece muy interesante porque él en varios momentos parece que está al límite de ir a esa agresión sexual. Y me parece interesante porque entonces ahí vemos que hay violencia de muchas maneras, ¿no? Eh, pero esa podría ser una violencia donde la frontera física comienza a trastocarse ahora sí. Ella de pronto lo evade, logra salir de allí, lo que sea, pero me parece
importante esa negociación. A mí me resuena un poco en La soledad de los campos de algodón de Cortés, donde están negociando una transacción, ¿no? Aquí la transacción también está ocurriendo. Eh, Creo que no es afortunada la negociación. Eh, Creo que ni uno consigue del otro lo que buscaba, lo cual también me parece muy interesante. Y el que hay afuera, yo creo que el afuera digo, es algo muy, muy extraño. Yo creo que el estar adentro de la zona les da oportunidad de reconocer lo que hay afuera, y el afuera es ellos mismos en su interior. No quiero estar allá, no quiero ir afuera, porque afuera es encontrarme conmigo. Y entonces este es un espacio en donde toman pausa, donde parece ser que todo puede ser suave, incluso él se lo dice. Que ahí hay otro término que me gustaría comentarte, que ella le dice machista y él le dice feminista. Hoy día no es lo mismo el machismo versus el feminismo, ¿no? Machismo versus hembrismo, ahí sí más o menos es paralelo. Hembrista sí es lo mismo que decirle machista, pero feminista no se coloca. Entonces creo que el diálogo ahí está un poco, digo, si es intencionado hay que construirlo, ¿eh? Si es por los términos, ahí habría que revisarlo, pero luego ella le dice, es que la forma en cómo hablas, y él dice, mira, este es nuestro espacio. Aquí se vale lo que tú y yo queramos, lo de afuera no. Es un chantaje muy interesante, pero también es una verdad muy interesante, ¿no? Sí es una verdad donde el espacio que tú y yo construyamos es lo que tú y yo podemos controlar. El afuera no existe. Es una invitación a el verdadero objetivo de Iván, que es construyamos algo juntos, me lo parece, ¿no? Y el afuera, pues es todo lo demás. Es todo lo que no eres tú y lo que no soy yo, pero es todo lo que nos construye a ti, a mí, con esos demonios que están habitándonos aquí adentro. Exactamente. Creo que esa precisamente es la intención de este texto, precisamente, y es la intención que encontré de poner a estos dos personajes allá adentro, precisamente, ¿no? O sea, por eso están adentro, por eso están solos, porque se pueden construir ellos mismos a través de esas individualidades que existen a partir de la afuera. Creo que esta reflexión que hace Luis, Karen, precisamente me parece que podría resolver o responder la duda que tenías al principio del mar y el río, ¿no? O sea, ¿por qué si el río debería de crear el cauce hacia el mar? ¿Por qué es el mar el que crea el río? ¿No? O sea, yo encontré ese paralelismo precisamente en que el mar es el todo y el río es la conciencia individual, digamos así, ¿no? O sea, es ese fluir interno del ser, ¿no? Entonces, precisamente me gustaría dejarlo pues en ese sentido, ¿no? En ese sentido de que son estos dos personajes, como bien lo comenta Luis, que se construyen en ese espacio y que confabulan ese contexto de la afuera que les ha determinado ser lo que son, ¿no? ¿Qué opinas, Karen? ¿Qué piensas? Sí, que me da también esta sensación, pensando en lo del antagonismo, lo del fluir, en que finalmente ellos pues se están espejeando. O sea, ellos creen que son muy distintos el uno del otro, pero en realidad no. Y yo creo que eso es lo que saca chispas, ¿no? Como no puedo verme, ni adentro, ni afuera, ni en ti. Y todo el tiempo necesitan evadirse. Sí, o sea, el otro le está diciendo cosas que le resuenan mucho sobre su persona también. Y pienso en... Ay, es que no sé por qué tengo tan presente la película de Kids. O sea, es... Por la edad.
Yo, yo creo, y como los límites, ¿no? Como los límites que van cruzando, que van o que no quieren cruzar o que terminan cruzando y terminan siendo pues, destructivos. Pero me parece, perdón la interrupción rápida, me Sí, parece sí, que Kids es un buen referente de lo sórdido, porque si bien estos chavitos no están justo, relacionándose con la moral de la fuera, quieren construir un espacio de mayor libertad y de encuentro con el placer, en realidad se vuelve sórdido. sí, Y entonces tal empieza cual. una serie de cosas autodestructivas y, oye, pero si lo que estás huyendo y quieres encontrarte con tu sexualidad padrísima y qué bella, y al final ocurre drogas, alcohol, bla, bla, bla. Entonces al final termina todo rompiéndole su propio futuro, ¿no? Que aquí el director es muy sórdido. Total. Y se Ajá. vuelve, y no sé por qué pienso en esto del chiquero, porque tengo esa imagen sórdida y de chiquero de la película. Y la verdad es que sí lo pienso también con estos dos personajes, como pues sí, el chiquero mental también. eh, y que obviamente lo escupen, ¿no? Eh, sí, eso. Ay, se me fue otra idea, pero ahorita me regresa el agua. Esto creo que lo que, a Pero mí lo que me sí, eso encanta, del antagonismo. eh, Em, a ver, lo del, sí, también, te trabaste, Karen. ¿Tu micro? es que creo que me trabé, pero ya, ¿verdad? ¿Me oye? Sí, que pensaba, por ejemplo, en esto de feminista. No, o sea, si alguien a mí ahorita me dice, che, feminista, a huevo, ¿sabes? Ya es algo chido, pero a mí dime feminazi y enloquezco, ¿no? Es como, o sea, yo digo, no, es que es alguien ignorante, es alguien que no tiene idea, no lo sé. Em, sí, 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 a mí también me brinca ese del feminista. Lo iba a Y, quitar, pensaba en quitarlo, pero también lo dejé por la estrategia precisamente para que lo pudiéramos desahogar de esta forma, ¿no? y sí creo que de pronto Iván es muy violento en su manera de referirse a ella, pero es de esa violencia agresiva pasiva, que no te das cuenta que está sucediendo. Y eso, creo que eso es más peligroso, pues sí, los violentos agresivos pasivos, porque de pronto ya no te das cuenta de sus agresiones y estás así, pues sí, ahí inmersa en algo violento Mm. y lo dejas pasar. Y siento que pasa mucho así aquí. Ujú. Mm, ujú. Yo cuando escribí este texto y cuando lo revisé y lo volví a revisar, me volví a encontrar con la idea por lo cual hablo como de estas cosas del espacio, por ejemplo, de las distancias de Tijuana, por ejemplo, ¿no? También un poco lo que me parece que me preguntaba Karen en algún momento de, bueno, ¿por qué Tijuana, no? Y ahorita me gustaría hablar de eso precisamente porque es una metáfora, ¿no? Finalmente de una frontera, ¿no? O sea, Tijuana se convierte en una frontera. Pero a mí lo que me interesa también que podamos lograr construir es que estos personajes, a mí lo que me gusta de esos personajes precisamente su ambigüedad, su falta de intención por definirse. A mí me parece que esas dos principales características que tienen esos personajes que me hacen acertadas en el que nunca llegan a nada, ¿no? Precisamente yo creo que podría volver a ser esta parte de lo sórdido, ¿no? O sea, como esto, volviendo un poquito al tema de Kids, ¿no? O este tipo de construcción de nuestros personajes, en donde el final que les espera
pues es ese, ¿no? O sea, es esta cosa que de pronto en el debate del drama, cuando se plantea un final abierto, ¿no? O sea, este final de, oye, ¿y en qué acaban los personajes? O sea, ¿cuál es el desenlace de ese personaje? Pues en el que empezaron, ¿no? O sea, eso creo para mí es algo que me gustaría que pudiéramos construirlo de tal forma que pudiera ser parte de la bandera de la propuesta de esta obra de teatro, ¿no? O sea, donde los personajes se quedan exactamente como llegaron y ese tendría que ser de alguna forma su objetivo trágico, ¿no? O sea, ser quienes son, jamás conseguirse ver como en esos espejos que terminan siendo uno para el otro y que cada uno buscaba un objetivo en específico y que quizás no lo lograron, quizás sí, a mí me da la intención de que María, pues sí, de alguna forma sí consigue revelar, ¿no? La personalidad de Iván, ¿no? O sea, habría que preguntarnos, en el caso de Iván, más allá de esta connotación sexual o de esta necesidad por desahogar este apetito sexual, si es que Iván tiene otras intenciones, porque desde un principio, Iván parece ser un personaje que no es tan reflexivo como pudiera llegar a ser María con respecto a Iván, ¿no? O sea, porque parece ser que para María, Iván termina siendo como un objeto de investigación en donde ella llega a la conclusión de que tiene las posibilidades de desnudar a una persona como Iván, ¿no? Entonces, creo yo que una de las confrontaciones dramáticas que puede haber entre estos dos personajes es que María es intelectual y Iván es carnal, ¿no? Habría que preguntarnos, y regreso a la pregunta, ¿Iván tiene otras intenciones? O sea, puede estarse preguntando otro tipo de cosas con respecto a qué puede obtener de María más allá de satisfacer su apetito carnal, Luis. Pues yo creo que insisto en la idea de que en realidad lo sexual es un plano básico y sería el primer nivel de Iván, ¿no? Y quizás son, de hecho, las manifestaciones del performance corporal que podríamos ir proponiendo, ¿no? En donde él en realidad muestra poco a poco, porque me gusta esto que comentas, ¿no? María al final logra desenmascarar, logra hacer que Iván se agriete, ¿no? Algo que me gusta mucho del buto y que quizá por eso lo pensé, es que te pones la arcilla y luego se agrieta y ves la piel. Entonces yo creo que un poco lo que hace María es pues romper a este hombre que nos muestra su fragilidad, aunque luego la esconde otra vez. ¿Qué busca? Yo creo que sí busca, o sea, incluso él lo dice, ¿no? Y ahorita que mencionabas Tijuana, a mí las fronteras siempre me han resultado un tema muy interesante. Entonces, eh, incluso es parte como de mi léxico, ¿no? Digo, él pasó la frontera de ta, ta, ta. Entonces, me parece que es interesante que él reconozca que después de Tijuana sigue Estados Unidos, ¿no? Es así súper geográfico, súper físico, súper básico, pero él sabe que después de su cuerpo sigue María. Okay. Y en la frontera, ella ha puesto esas vallas, esas barreras metafísicas, esas barreras emocionales, y él tarde o temprano, como inmigrante, sabe que no va a poder pasar. Entonces, ¿qué aspira de ese Estados Unidos que está al otro lado de la cama? ¿No? Okay. ¿Qué le representa a él este sueño americano tan pronunciado acá? Pues lo podemos simbolizar de varias maneras, ¿no? Ella dice, me quiero ir a Tijuana para ver qué más hay, qué más encuentro. Y él dice, pues, ¿qué vas a encontrar? Y ya sabes, está Estados Unidos, es el sueño, ¿no? Y ella dice, ok, ¿por qué quieres llegar a mí como frontera? Pues porque está Estados Unidos, ¿no? El placer, el sueño americano. Ok. Estados Unidos como el Y, placer. ajá, pero su placer evidentemente buscado, o sea, todo placer buscado es porque hay una enorme carencia y hay que encontrarlo, ¿no? Entonces yo creo que la carencia está focalizada
en lo físico, pero necesitamos, creo que lo físico es lo menos interesante, a mí me lo parece. Y necesitamos encontrar cuál es la necesidad real de Iván. Yo creo que tiene que ver mucho con esa primer frase, que no se soporta a sí mismo, que no se habita a sí mismo, que no encuentra pues sí, no sé, su realización interior, su aceptación, su vivir consigo mismo y quiere migrar al otro lado constantemente, A ¿no? otra persona, que podría ser también una Puede parte de ser. migrar, como por ejemplo en el psicoanálisis le llama um, ¿cuál es el término en el psicoanálisis? O sea, todos hacemos o convertimos a las personas o a los objetos en Es este una deseo. transferencia, ¿no? Algo así se llama, no me acuerdo bien. Algo así, Ah. pongámoslo transferencia, ¿no? O sea, yo le doy estas características a esto, ¿no? Que yo no puedo resolver desde adentro, ¿no? Entonces, creo que estos dos personajes tienen eso en común, creo yo, ¿no? O sea, creo que Iván tiene estas cualidades, pero María me parece que tiene las mismas, ¿no, Karen? Sí, justo es lo que decía hace rato, que ellos espejean. O sea, y por eso sacan chispas, como los doppelgangers, ¿no? Que se encuentran y pues explotan. Y ahora que dices lo de las fronteras, sí creo también que en particular Tijuana es un lugar muy particular en cuanto a energía y en cuanto al brinco que dan los migrantes. Lo voy a decir, es que, bueno, yo que he ido varias veces a Tijuana y que me gusta mucho, es raro esa sensación porque Tijuana es muy hermosa, pero es como que tiene una energía, es que no quiero decir vacía, porque no, es que es como desolador, pero a la vez es atractivo. Y siento que estos personajes justo están desolados. Y tienen justo esa necesidad de brincarse a ver qué hay del otro lado, ya sea pues yendo ilegalmente o cruzando como sea. O sea, esta comparación con físicamente Tijuana, porque sí tiene esta cosa de desolación y que tiene un mar, que tú vas al mar y el mar es súper frío y el mar la playa es rarísima, digo, a mí me gusta mucho, pero es muy rara, tiene una vibra muy, muy particular que no puedes ignorar y siento que los personajes justo están justo en ese borde de tristeza, de desolación, de buscar saltar el muro, ¿no? A encontrarse, pero no se atreven. Es De como hecho, el creo que, desarraigo. perdón. No, dime. No, que creo que la palabra que mencionaste, Karen, me parece interesante. Se quieren saltar el muro y las estrategias son varias, pero la más recurrente es la ilegal. Exacto. Está muy bueno porque quiero poseer lo que siento que me va a dar, lo que va a satisfacer mi necesidad, pero por lo ilegal. Entonces intento hacer todas mis estrategias para llegar allí. Y Tal está muy cual. interesante. No tengo el pasaporte, ¿sabes? No tengo el visado. Y la visa es esta entrevista que tienen y no se la dan ni uno al otro. Es muy... Yo una vez fui a Ciudad Juárez y una de las cosas que dije es que Ciudad Juárez tiene un lado bien bonito, Estados Unidos, ¿no? Y es horrible porque del otro lado aspiran a llegar a los mexicanos a comprar, ay, vámonos de fin de semana de shopping y se van al otro lado. Eh, Creo que todas las ciudades fronterizas lo que tienen es una influencia directa del otro lado y una constante, un constante ir y venir de los que ya son residentes que van y vienen al otro lado y no hay problema, ¿no?
están yendo. Y mira qué interesante, él no es residente, Iván no es residente de Tijuana, por eso no puede ir al otro lado. Sabe que hay en el otro lado, pero no es residente. Entonces, él sería un inmigrante ilegal, ¿no? No sé, es interesante esto de de Tijuana. Está bueno, está bueno. Eh, aprovechando esta de la estética, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo pensaba en lo que decía Karen, ¿no? Por ejemplo, esta estética, o un poco lo que acabas tú de mencionar, Luis, acerca de una ciudad como Tijuana, que con el tiempo, o sea, Tijuana, al ser una ciudad, un lugar fronterizo, genera esta sensación, y creo que de ahí viene un poco esta estética un poco como gris, ¿no? Que puede llegar a tener Tijuana, o esta sensación vacía o cruda, como mencionaba Karen, del desarraigo, ¿no? O sea, no hay una forma, o sea, las personas que viven ahí, que digo, creo que yo con el tiempo, pues sí terminan arraigándose, ¿no? Pero son personas que sirven para transición, ¿no? Como la transición de estas personas que van de paso, y da la sensación de que es un lugar en donde no quisieras quedarte, porque solamente vas de paso, ¿no? O sea, realmente hay una transición, y creo otra vez que estos personajes tendrían que funcionar uno para el otro, y funcionar como una transición quizás de alguna especie de última reflexión de estos personajes, hablando un poquito entre el proceso interno de la obra, en donde hay un planteamiento, ¿no? De los objetivos de estos personajes, se desarrollan a través del segundo acto, y en el tercer acto, ¿qué se quedan esos personajes en un tercer acto? ¿Con qué se quedan? El saberse que solamente son transición del otro, ¿con qué se podrían quedar estos dos personajes, uno del otro? Sabiendo que se van a quedar igual, ¿no? Así como llegaron, se quedan, o realmente esta reflexión de asumirse de que solamente son de paso, vacíos, grises en uno para el otro. ¿Qué tan gris es María entonces para Iván? Sí, No, Luis. yo creo que, a ver, dos cosas que me están llamando. Una, creo que la zona, y ya la habíamos descrito la semana pasada, como algo fronterizo, ¿no? Algo que entras a ese lugar que tiene su propia naturaleza, sus propias leyes. Fíjate que ahorita que estoy tratando de hilar, los personajes salen de la zona y luego regresan. Ella sale a bañarse y regresa con una toalla, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría si cada vez que sale uno, que las veces que más sale es Iván, trae un elemento nuevo a esta zona, ¿no? Una cuba, aunque haya salido a la cocina, no está dentro del alcance para escuchar a María cuando hace las llamadas. Al menos es lo que entendemos. Uh-huh. Entonces, una repercusión física, psicológica, emocional, incluso a nivel de puesta, quién sabe qué pueda pasar. Cada vez que cruzan una puerta y cada vez que regresan traen un nuevo elemento. Entonces, eso puede ir construyendo la poética y la dramaticidad del espacio, algo, algo que lo va modificando, algo que va habitando este espacio, o se van llevando algo cada vez que salen, que también se vale. Y algo que menciona constantemente Iván es, claro, pero te vas a llevar algo de mí. Y ella dice, sí, sí, claro, te lo vas a llevar aquí, aquí, aquí. Y ella se lleva además de recordar aquí, ¿no? Me llevo el calcetín roto y lo guardo. Pero él le dice, ¿quieres ser mi amiga? Podemos ser amigos. Es decir, ya no se puede desprender en apariencia. Y puede ser que lo diga políticamente, ¿eh? Como estas relaciones de, chin, pues no pudimos hacer nada, ¿no? Pues seamos amigos, ¿no? Sí, nos echamos un café, va, tú me hablas, no, tú háblame. Seguro, va. Puede ser eso. Pero ¿qué pasaría si sí le damos peso a que ambos se quedaron al final con algo de los otros, ¿no? El, Uh-huh. eh, Hablábamos el otro día de un espectáculo que analizaba si en un caso alguien era criminal o no, un asesino. Entonces, el juego era que los espectadores dijeran si sí o si no, eran los jueces. Todas las pruebas apuntaban a que sí. Uh-huh. Entonces, cuando llega un perito
para cambiar un poco el rumbo del drama, decía, normalmente cuando tú convives con una persona, llevas material genético contigo de esa persona. Ok. Entonces me parece que estos al final tienen, pues no se pueden ir iguales como tal, o sí, pero se llevan algo, ¿no? Se llevan algo del otro. Ujú, ujú. Entonces puede ser que, ¿qué se llevan? Pues de entrada, ya sabes quién soy, dice ella, ¿no? Después de la llamada, ahora sí ya sabes quién soy, chin, ya se lleva la memoria de entrada, ya sé quién eres, ya se lleva el nombre, ya se lleva la imposibilidad incluso de no haber encontrado lo que él buscaba, ¿no? Ujú. Ya están desvelados, ya se llevan también ahí unas horas de sueño inútiles donde por lo menos el reventón no pasó y te voy a llevar a tu casa. Es decir, ya se llevan una aparente importancia dentro de una diplomacia, dentro de una cortesía, ¿no? Y te voy a llevar a mi casa. Entonces creo que entrar a la zona implica dejar y también implica llevarse cosas, ¿no? Hay como algo que se cambia. Ujú. Ok. Karen. Ay, sí, eso me parece interesantísimo, porque creo que los objetos, siempre lo he pensado, siempre modifican todo. Y me parece un gran acierto esto que dices, porque sí traen y sacan cosas, y hasta podría pensar en algo performático corporalmente alrededor del objeto. Eh, no sé por qué pienso que hasta objetos que pudieran no simbolizar nada, no sé si es un disparate, pero que pudieran usarse, eh, no como el uso que tiene. Ay, no sé, o sea, es una pluma y entonces, no sé, son mis lentes. No, no, o sea, estoy diciendo ahorita cosas, Te congelaste, Karen. Se nos trabó. Sí, ahí está. Ah, perdón, es que mi red no sé por qué ahorita está muy mal. Eh, pero no sé en qué me quedé. El chiste es que me gusta esta idea también como de los objetos, de cómo pueden... Ay, es que yo tengo esa idea de que los objetos sí saben, o sea, que sí tienen vida, pues. Que guardan la información de sus Sí, dueños, y, digamos. y entonces me parece muy increíble esto que dice Luis de cómo entran y salen y modifican todo el universo. Como, sí, hasta una especie de performance corporal con los objetos, pero usándolos no como el uso que tiene el objeto. No sé por qué estoy diciendo eso. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo se vería? ¿Qué sería? Ah, pues no sé, pienso en que un sillón, por decir algo, o sea, ahorita estoy mencionando así como cosas. Decíamos, ¿no? Que Tijuana es una frontera, pero también es una frontera que tiene mar. O sea, no todas las fronteras tienen mar y eso lo hace más particular. Eh, no sé, pienso en el sillón que podría ser una balsa, o podría ser, ¿no? Como la Como regadera, ¿no? transformar los Es que objetos y no lo sé. reutilizarlos, ¿no? Ujú. Transformar los objetos y reutilizarlos de una forma metafórica, que nos permita crear otro tipo de lugares, ¿no? Pero justo también por pensando en que hasta los objetos cambian, pero ellos no, ¿no? Como pasando en esta idea que dices que ellos empiezan igual y terminan igual. Y me da esta sensación como de es que hasta los objetos que están alrededor de ellos o que ellos integran a la zona o que la sacan de la zona, hasta ellos se modifican, menos los propios personajes que lo vuelve más cabrón.
Es como todo se va transformando alrededor de ellos, menos ellos mismos. Y que nunca van a poder lograr concretar ese sueño de saltarse, ni legalmente ni ilegalmente. A pesar de que su alrededor esté cambiando y su realidad no les esté gustando, van a permanecer ahí, que a mí me parece eso hasta como esquizofrénico, no sé qué, no sé cómo decirlo. Sí, como esta necesidad de permanencia y no, sí, no de cambio. No, no sé cómo especificarlo, Ok. pero eso. Bueno, entonces, ya para ir cerrando un poquito, para no darle ya demasiadas vueltas a los temas, vamos a empezar a trabajar el tema del espacio, ¿de acuerdo? Estas transformaciones que puedan llegar a ocurrir dentro del espacio, veremos qué es lo que ocurre con eso. Ahorita para mí lo importante es que creo que ya conocemos un poco más a los personajes, ya sabemos de alguna forma como a partir de qué elementos agarrar a cada uno de esos personajes, que para mí era importante que podamos llegar a ese punto, porque lo que sigue y que me gustaría o me interesa que trabajemos la siguiente sesión es precisamente la división, como les decía al principio, a través de estos 4 fragmentos, vamos a dividir el espacio escénico. Por ahí les pasé una gráfica que era de la que se comentaba al principio de los triángulos y de todo este tema de los círculos. Los círculos representan como transiciones de los personajes dentro del espacio. Por eso hay círculos que son más grandes, que son como más elocuentes, por decirlo así, y quizás espacios como más reducidos, en donde quizás, por ejemplo, estas gráficas, yo tengo diagramadas hasta hoy más o menos como 5 o 6 momentos dentro de la escena o dentro de la obra, que es el mismo espacio y que vamos a jugar con esas transiciones espaciales en donde está un personaje diciendo una cosa y donde está el otro personaje, o hasta dónde aparece en ese fragmento el otro personaje desarrollando algo que tendrá que estar desarrollando en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a empezar a construir esa performatividad, esa significancia a través del espacio. De ahí que hayamos hecho sus divisiones. Entonces, parte de los ejercicios de montaje que vamos a empezar nosotros a reflexionar ya en estas mesas será una cosa sí los objetos, que sí para mí es importante volver a traer a cuentas la construcción del tiempo presente. ¿Qué está haciendo mi personaje cuando no hace nada? Por eso para mí es importante poder cualificar el tiempo de escena constante que va a tener que ver con la obra, que tendrá que durar aproximadamente 80 minutos. Esos 80 minutos los vamos nosotros a estructurar y saber precisamente qué está haciendo nuestro personaje, en qué momento, en qué lugar del espacio. Ya empezaremos a trabajar la siguiente semana precisamente con los diagramas en la semana que les pasé, y ese será, digamos, como la forma en que vamos a empezar a desmenuzar el tema del diálogo con el tema del tiempo, ¿de acuerdo? O sea, esa será la premisa. Yo dejo sobre la mesa también la premisa de, alguna vez me parece que Chaplin lo comentaba, no estoy seguro si fue él o no, pero decía que la muerte del cine fue cuando nació la palabra, ¿no? O sea, para él el cine había muerto el día que el personaje dijo una palabra, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esa premisa, un poquito olvidarnos esta cosa de que el texto, el diálogo, se vaya un poquito a segundo término, ¿no? Es súper importante, será súper importante, pero no va a ser ahorita lo que trabajaremos mentalmente durante la semana de lo dicho, sino de el acting, digámoslo así, ¿no? O sea, el acting que va a estar separado y que vamos a configurar el espacio. Ya les pasaré yo con más detenimiento las gráficas espaciales que podamos utilizar, a lo mejor una planeación de la iluminaria, ¿no? O sea, cómo vamos a poder separar por escenas, si va a ser con objetos o si va a ser con elementos de iluminación el espacio. Entonces, a partir de ahí,
Ya esta semana vamos a empezar a desgranar de esas partes y las vamos a conversar. La siguiente sesión, bueno, ahorita llegaremos un poquito ahí y también antes de que terminemos, tengo la intención de hacerles una pregunta. Lo del espacio y pues eso, ¿no? O sea, es lo que vamos a trabajar durante la semana para que podamos debatir, como debatimos hoy la sesión pasada, ahora con respecto al espacio, para que entonces, como habíamos quedado, del siguiente lunes, si es que si se logra concretar esa sesión del lunes, nos podamos ver la cuarta vez ya los tres, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, yo nada más me gustaría comentarles que estoy entrando en una fase un poco difícil para la recta final de mi montaje. Entonces, probablemente, ¿qué les parece si la siguiente sesión la programamos? Como bien dices, la confirmamos, la hacemos y luego seguramente les tendré que pedir un espacio para bajar todo lo que no tengo listo para mi estreno, porque sí estoy entrando así en llamas en temas de producción, de todo. Entonces, Okay. exacto, estoy entrando en una fase bastante crítica y sí me gustaría comentarlo para anticiparme a que vivamos la siguiente sesión y ahí probablemente les confirmo, pero probablemente sí les pido oportunidad de pausar hasta que yo estrene, que es el 21. De este mes. Sí, no, O sea, no, el ya 21 estrenas. es el 21 de agosto. Claro, ya es 25. El 21 de agosto Sí, estrenas. pero Ok. déjame, porque sé que es un espacio que digo, ¿Es un sé que mes? para nosotros puede parecer mucho, o sea, más bien para nosotros sí puede ser mucho, entonces déjame ver cómo estamos la siguiente semana, porque sé que para nosotros es mucho, pero para mí, para mi proyecto y para mí estoy ya en llamas. Ok. Sí, el mes se te va a Sí, ir, no. Ya cuento Ok. los días y sacando más pelos de los que ya no tengo. Estás tratando de sacarle horas al día, ¿no? Para que te alcance el tiempo. Ya sé. Pero denme chance de llegar al lunes y Ok. yo mientras checo cómo va a estar mi recta final. Si Ok. ya logré estar más en paz con algunas cosas que me están carcomiendo, programamos esa cuarta sesión. Si no, sí les voy a tener que pedir chance. Ok. Entonces nada más es el lunes, sí pueden, ¿no? O sea, sí no hay problema con el lunes. Tú, Sí, no, bueno, Karen tiene su taller. Tú no tienes problema con el lunes, Luis. De ahí, de una vez lo programo. Ujú. de ahí estamos en reserva de que tendríamos que hacer una pausa de un mes hasta tu estreno, porque yo les estoy proponiendo que nos veamos, o sea, ya de forma física. ¿Tú crees que si nos mantenemos en esta versión en línea, puede haber más posibilidades que puedas estar con nosotros? Sí puede ser más posible, claro. Ok, Sí, ok. lo platicamos igual el lunes de cuáles son, digamos, el panorama, pero en línea, desde luego que es mucho más fácil. Claro, es mucho más fácil. Entonces lo podemos hacer así, ¿no? Sobre todo porque podemos aprovechar para trabajar estos temas de los diagramas espaciales, que con este montaje sí tengo mucha intención de trabajar el espacio escénico, ¿no? O sea, el espacio escénico, la pausa, el trabajo escénico, todo este tema, ¿no? Entonces es algo que podemos desarrollar. A lo mejor la siguiente semana sería yo presentarles presentar la propuesta, ¿no? Que tengo con el espacio, y a partir de ahí quizás quiero pensar que podríamos utilizar otras 2 sesiones en línea para bajar bien el tema del espacio y luego ya nos veríamos. A lo mejor ahí podríamos descansar 15 días, ¿no? Para que ya tú tengas como, o sea, me explico, vernos 2 veces más durante agosto, y luego ya podemos darte esos 15 días para que puedas estar, ¿no? Como más metido en tu estreno, ¿no? ¿Les parece, Karen? Sí, de hecho para mí también me viene muy bien porque es cuando yo también tengo mi corto. Ok, Entonces me viene súper bien, la verdad. muy bien. Ahora, chicos, para cerrar un poquito, les quería preguntar,
la semana pasada les preguntaba sobre el espacio, ¿no? Sobre qué teatro se imaginan la obra, por ahí hablamos del Milán, hablamos del Milagro, hablamos del Centro Cultural del Bosque, todas estas cosas. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes qué esperarían de este trabajo? O sea, así como, como una primera pregunta, uno puede imaginarse un espacio teatral, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué pudieran ustedes poder esperar de este proyecto? Puede ser proyección profesional, más allá de la retribución económica, porque creo que es importante, sobre todo ya en el momento de nuestras trayectorias profesionales de cada uno de nosotros, creo yo que es importante que los proyectos sí o sí nos sirvan más allá de la retribución económica, ¿no? O las amistades que uno puede llegar a construir con los proyectos. Creo que sí es importante que cada uno de los proyectos pues sirvan como peldaño, ¿no? Peldaño como para poder llegar arriba, ¿no? No sé si quieren contestarla hoy o la contestamos la siguiente semana. Yo prefiero la siguiente semana. Okay. ¿También, Karen? Perfecto. Bueno, pues no, pero para mí es importante de verdad, porque sí creo yo que tiene que ser así y creo que si nosotros nos visualizamos que este proyecto se convierta en ese peldaño, se va a convertir en ese peldaño, ¿me explico? O sea, creo que es importante visualizarlo, ¿no? Más allá del teatro donde nosotros podamos estar, es ¿qué impacto? La pregunta, creo que la pregunta concreta podría ser, ¿qué impacto ustedes quieren que este proyecto traiga para sus carreras? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, pues ya, sin más, nos vemos entonces la siguiente semana. ¿De acuerdo? Perfecto. Okay. Chicos, un gusto como siempre. Pues muchas gracias. Que sea leve. Igual. Bye. 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 Bye.